Sabemos que estás buscando más series turcas, que estén en español, o que estén en su idioma original pero con subtítulos, pero también estén en YouTube o por lo menos fácil de encontrarlas. Y obviamente que tengan buenos finales. No te preocupes, busqué muchas de ellas en español. Casi nadie habla de ellas. Así que empecemos. Número 15. Latido del corazón. Kalp Atise. Empecemos este video con una bonita historia de amor que creo que debes conocer. Y escúchame muy bien, porque tiene algo que para mí es importantísimo. Un buen final. Además, puedes encontrarla completa en YouTube. Así que en la descripción te voy a dejar el enlace para que puedas ir directamente a verla cuando termine este video. Y créanme, cuando conozcan a Eylül, van a entender por qué esta historia termina atrapándote. Ella es una adolescente problemática, bastante agresiva y con muy pocas ganas de estudiar. Y se ha acostumbrado a defenderse sola. En el fondo siente que prácticamente no tiene futuro. Y sé que no todos hemos pasado por algo así. Pero también sabemos que hay jóvenes que por diferentes circunstancias terminan creciendo con esa misma sensación de que nadie cree en ellos. Y a veces una persona así no necesita que alguien le resuelva la vida. Solo necesita que alguien crea en ella cuando todavía ni siquiera es capaz de creer en sí misma. Él descubre que detrás de esa actitud rebelde hay una joven muy inteligente, sensible y con muchísimo potencial. Intenta comprenderla y ayudarla. Incluso consigue que vuelva a estudiar. Pero ojo con esto, porque Ali no le cambia la vida dándole todo hecho. Lo que hace es conseguir que Eylül empiece a creer que ella misma puede cambiar su futuro. De hecho, Eylül ve a Ali Asaf ayudar a una mujer embarazada y queda impresionada por la posibilidad de salvar una vida. A partir de ahí nace su sueño de convertirse en doctora. Y aquí viene lo interesante, porque al principio ella siente una admiración y un cariño muy fuerte por él, pero esos sentimientos van creciendo hasta convertirse en amor. El problema es que su relación no puede darse en ese momento, porque Ali se marcha y pasan 13 años sin verse, hasta que finalmente vuelven a encontrarse. Esta vez todo es diferente. Ya no son aquella adolescente y su profesor. Ahora son dos adultos, dos médicos y dos personas que han cambiado completamente con el paso de los años. Y aunque Eylül intenta mantener esa personalidad fuerte que siempre la ha protegido, sus sentimientos por Ali vuelven a aparecer. Una bonita serie que debes ver ya mismo. Número 14. Te guardé en mi corazón. Seni Kalbime Sakladum. Esta serie turca ya la puedes ver en español aquí en YouTube, con un total de 19 episodios emitidos. Tiene una historia muy divertida, perfecta para pasar un buen rato en casa. Y además, tiene ese toque de romance por contrato que tanto nos gusta. Zeynep le propone un trato de noviazgo falso a Sivanmert, nuestro protagonista. Lo divertido es que, esta vez, la chica no es la pobre. El pobre es el chico, por así decirlo. Y no se confundan, ella no humilla al protagonista por ser rica, y tampoco hace eso por diversión. Ella tiene sus propias razones para hacer esta propuesta, aunque sea fingido. Sin embargo, él es un chico sencillo del barrio, acostumbrado a una vida completamente diferente. Y ahora los dos tienen que convencer a todos de que están realmente enamorados. El problema es que la mentira empieza a crecer demasiado rápido. Y cuando Zeynep va a casa de Sivanmert, pensando que simplemente tiene que cumplir con su papel de novia, termina siendo presentada por su madre ante todo el barrio como su futura nuera. Y mientras ellos intentan mantener esta relación falsa bajo control, algunos empiezan a sospechar que algo no encaja. Pero ojo, porque debajo de toda esta fachada que te acabo de contar, se esconde algo importante en nuestra protagonista. Y es que ella intenta demostrar que puede decidir sobre su propia vida, y termina descubriendo que hay cosas que simplemente no se pueden planear. Número 13. Musafir Café. Esta no podrá ser una serie turca, pero sí es una auténtica joya que quiero recomendarles.
porque el tema del que habla esta historia me pareció muy bonito y emotivo. Y quise mostrárselas, y quizás muchos de ustedes puedan sentirse identificados con esta historia de amor. Pero ojo, quiero advertirte algo importante que descubrí cuando empecé a verla. La serie tiene solamente 8 capítulos disponibles en español. Al principio lleva un ritmo bastante pausado, pero tengan un poquito de paciencia, porque después la historia empieza a tocar temas mucho más profundos y termina atrapándote de una manera que no esperaba. Solo te voy a preguntar algo. ¿Alguna vez tuviste una relación en la que tú y la otra persona tenían metas y sueños completamente diferentes? Porque eso es justamente lo que ocurre con nuestros protagonistas. Él sueña con casarse, tener un hogar y formar una familia junto a la mujer que ama. Pero su novia tiene otros planes. Ella quiere desarrollar su carrera como abogada, construir su propia vida profesional y demostrar que puede abrirse camino por sí misma. Y para ella, casarse y formar una familia en ese momento podría significar renunciar a cosas que todavía quiere conseguir. Ellos no terminan su relación porque dejen de quererse. Se separan porque, aunque se aman, están mirando hacia futuros completamente diferentes. Tiene solamente 8 episodios y está disponible en Netflix. Número 12. El cocinero del palacio, Yamak Ahmed. Viajemos al pasado, exactamente a la época otomana, una serie enfocada en la gastronomía de esa época, mezclada con un amor prohibido y muy peligroso. En aquella época, las mujeres no podían enamorarse de alguien de otra clase. Y nuestro protagonista es un simple cocinero, que está enamorado de una muchacha llamada Dilruba. El problema es que ella pertenece a un entorno donde su familia espera que se case con alguien de una posición adecuada. La cosa es que ella también gusta de él, pero ya tienen pensado para ella un matrimonio con el hijo de un pachá. Por eso, enamorarse de Ahmed no era solamente seguir los sentimientos del corazón. Significaba desafiar las expectativas de su propia familia. Y entonces, ¿cómo podían verse si su amor era tan complicado? Pues no tenían la libertad de una pareja de hoy. Ahmed tenía que buscar cualquier oportunidad para acercarse a Dilruba. A veces era mediante una carta, otras aprovechando una visita o la ayuda de personas de confianza. Y poco a poco, esos pequeños encuentros fueron convirtiéndose en algo mucho más grande, porque cada vez que conseguían verse, aunque fueran unos minutos, ambos tenían que arriesgarse a que alguien descubriera lo que estaba ocurriendo. Dilruba está atrapada entre lo que siente por Ahmed y lo que su familia espera de ella. La serie la puedes ver completa con subtítulos en páginas por internet. Y en YouTube la puedes ver también, pero con subtítulos automáticos en español. Número 11. Seversin. Tú amas. Recuerden que la primera impresión es importante, porque de eso puede depender cómo te vea una chica. Asia ya tenía una opinión bastante negativa sobre Tolga desde el primer momento. Ella no lo soporta, pero no porque sea famoso. El problema es que la primera vez que lo conoce, Tolga se comporta de una manera bastante arrogante. Y Asia no se queda callada. Lo enfrenta y le deja muy claro que ser famoso no le da derecho a tratar a los demás como quiera. Pero hay algo que debemos entender de Tolga. Detrás de ese actor famoso, también hay una persona que creció bastante sola. Y quizás por eso aprendió a esconder muchas de sus inseguridades detrás de esa personalidad creída y arrogante que vemos al principio. Sin embargo, lo que ninguno de los dos imagina es que poco después van a tener que trabajar juntos. Tolga necesita una nueva protagonista para su serie. Y por una de esas casualidades de la vida, la chica elegida termina siendo precisamente Asia. Así que imagínate la situación. La chica que no lo soporta ahora tiene que convertirse en su pareja en pantalla. Y mientras ellos discuten detrás de las cámaras, delante de ellas tienen que convencer a todo el mundo de que están enamorados. Y precisamente por eso empieza a ocurrir algo muy bonito. Asia consigue ver lo que los demás no ven. Poco a poco, descubre al hombre que existe detrás de esa máscara de arrogancia. Y quizás ahí comienza realmente su historia de amor.
Porque antes de enamorarse de él, Asia tiene que conocer quién es realmente Tolga. La serie la puedes encontrar totalmente en español. En YouTube la quitaron hace un tiempo. Te tocará buscarla en internet. Número 10. Mutemel Aşk. Posible amor. De este verano nos quedaron algunas series turcas de romance muy bonitas que muchos todavía no están viendo. Y ojito con esta, porque está teniendo una buena recepción en Turquía. Así que creo que vale la pena darle una oportunidad. La serie todavía está en emisión y ahora mismo va por el capítulo 7. Así que todavía están a tiempo de ponerse al día. Mientras tanto, déjenme contarles de qué trata. Algunas mujeres, no todas, pasan tantos años concentradas en su carrera profesional y tratando de mantener todo bajo control, que casi sin darse cuenta terminan olvidándose de ellas mismas. Está cansada. Y también está sola. Y entonces empieza a preguntarse si quizás ya es momento de dejar entrar el amor en su vida. Pero aquí viene lo divertido. Justo cuando decide darle una oportunidad al amor, aparecen dos hombres completamente diferentes. Tolga y Kadir. Es como si el destino le hubiera dicho: ¿querías enamorarte? Bueno, ahora tienes que elegir. Y les digo algo. Yo estoy viendo los capítulos y créanme que pasan cosas que te dejan con ganas de saber qué viene después. Yo la estoy siguiendo y, hasta ahora, se las recomiendo. Número 9. La realeza. The Royals. ¿Cómo sería una relación entre un príncipe y una empresaria? Creo que no es algo que veamos muy a menudo. Nuestra protagonista ve al joven príncipe como un consentido que nunca ha tenido que preocuparse demasiado por las cosas que a ella le han costado años conseguir. Sofía construyó su propia empresa, tiene sus propios sueños y está acostumbrada a luchar por lo que quiere. Pero él la ve como una mujer mandona, incluso difícil de soportar, aunque es innegable que ambos se atraen. Y en medio de todo eso, dos personas que empiezan a enamorarse. Y lo que más me gustó es que Sofía no llega para que el príncipe la rescate. Más bien parece que ella llegó para salvar al príncipe y a su familia de la ruina, porque resulta que el palacio está pasando por una fuerte crisis económica. Y Sofía no está allí solamente porque le parezca bonito vivir entre lujos. Ella llega precisamente para ayudarlos a salir de esa crisis. Y claro, tener un príncipe como socio tampoco es precisamente la tarea más sencilla. Pero enamorarse tampoco va a ser fácil para ellos. La familia de Abiraj todavía espera que su antigua pareja regrese y vuelva a ocupar un lugar importante en su vida. Y por otro lado, el ex de Sofía también sigue cerca de ella. Y durante buena parte de la historia sus sentimientos no están del todo claros. Así que imagínense el panorama. Un príncipe inmaduro que todavía tiene asuntos pendientes con su pasado, una empresaria que también tiene un ex rondando su vida, una serie bonita, divertida y fácil de ver, que pueden disfrutar en Netflix en español. No voy a despedirme con cariño, Jimmy. Porque no voy a regresar a Nueva York. Número 8. El pañuelo rojo. Al-Yas Malum. En el puesto número 8, tenemos esta serie turca que nos cuenta una historia de amor bastante complicada. Tenemos a una madre que tendrá que decidir qué es mejor para ella y para su hijo. Nuestra protagonista es Asiye, una joven sencilla que vive en un pequeño pueblo. Un día conoce a Ilyas, un joven rebelde y apasionado por las motocicletas, y cuando se conocen, la atracción entre ellos es inmediata. Y termina convirtiéndose rápidamente en una historia de amor. Pero ese amor llega con consecuencias. Asiye queda embarazada. El problema es que Ilyas todavía tiene un sueño que no está dispuesto a abandonar: convertirse en un gran corredor de motocross. Y aquí es donde las cosas comienzan a complicarse. Porque Ilyas tiene que decidir entre la familia que acaba de formar y el sueño que lleva años persiguiendo. Por lo que se marcha y Asiye termina quedándose sola con su pequeño hijo. Es entonces cuando aparece Cemshit.
Y aquí cambia completamente la historia, porque Cemshit le ofrece algo mucho que su primer amor le negó: estabilidad, cariño y una familia para ella y para Memo. Años después, Ilyas vuelve. Ya no es aquel joven impulsivo que dejó atrás a Asiye. Ahora es un hombre exitoso en el mundo de las motos y está decidido a recuperar a la mujer que amó y al hijo que no pudo ver crecer. Y aquí es donde la serie realmente te pone a pensar. Porque Asiye ya no es la misma mujer que Ilyas dejó atrás. Ahora tiene una vida, tiene un hijo, y tiene a un hombre que estuvo a su lado cuando Ilyas no estuvo. Entonces, ¿debe regresar con su primer amor porque todavía lo ama? ¿O debe quedarse con el hombre que realmente estuvo presente cuando más lo necesitaba? Esa es precisamente la decisión que tendrás que descubrir viendo El Pañuelo Rojo. La serie está completa y doblada al español aquí en YouTube. Te dejaré la lista de todos sus capítulos en la descripción de este video, para que vayas a verla. Número 7. Inaduna Ashk, Amor Obstinado. Protagonizada por el guapo Can Yaman. Una serie muy querida por muchos pero también muy odiada por otros, y todo es por su final. Al final te cuento por qué. Aquí tenemos a Can Yaman interpretando a Yalun Aras, y creo que este es uno de esos personajes que le queda como anillo al dedo. El problema es que también tiene bastante ego, y quizá por eso Can Yaman se veía tan cómodo interpretando a Yalun. Según él mismo, el personaje se parecía bastante a su propia personalidad. Y si Can Yaman tiene un personaje que se cree demasiado irresistible, la protagonista tenía que ser alguien capaz de ponerlo en su sitio. Ella es Defne, una joven inteligente, trabajadora y con muchísimo carácter, pero decide irse a Estambul para construir su propia vida y comenzar a trabajar en una empresa tecnológica. Y ahí comete lo que probablemente fue su primer gran error: conocer a Yalun. Porque desde el primer momento, Defne se da cuenta de que este hombre tiene un ego bastante grande, porque él está acostumbrado a que las mujeres se impresionen con él, y Defne es la primera que parece estar más interesada en discutir con él que en enamorarse. Pero como ambos son en cierta forma tal para cual, Defne y Yalun se atraen, pero ninguno quiere reconocerlo fácilmente. Su orgullo provoca discusiones, y para rematar, el hermano de Defne no confía en Yalun y hará todo lo posible para proteger a su hermana. Sus escenas son muy divertidas. Yo personalmente te aviso que lamentablemente no tiene un final propiamente dicho, pero aún así me encantó esta serie. Fue muy divertida y la disfruté muchísimo. Can Yaman estuvo genial, como siempre. Número 6. Ego. Con solo 13 capítulos y buen doblaje al español, la puedes ver aquí en YouTube, una serie corta y directa. Primero déjenme presentarles a Erhan y Elif, una pareja comprometida que sueña con algo bastante sencillo: casarse, tener un hogar y comenzar una vida juntos. Pero todo cambia cuando Erhan, durante un viaje de negocios, cae en una estafa que lo deja con una deuda enorme que no puede pagar. Y de repente, todo aquello que habían planeado para su futuro parece desaparecer. Pero cuando Erhan cree que ya no tiene salida, aparece Sibel, su jefa, con una propuesta que podría solucionar todos sus problemas. Ella está dispuesta a pagar toda su deuda. Pero hay una condición: Erhan tendrá que pasar 3 días con ella, bajo las condiciones que Sibel imponga. Y aquí es donde comienza realmente el problema. Porque Erhan debe tomar una decisión: aceptar el trato y salvarse de la deuda, o rechazarlo y arriesgar el futuro que había construido junto a Elif. Entonces, ¿qué decisión tomará Erhan? Eso es justamente lo que tendrás que descubrir viendo Ego. Número 5. Me robó mi vida, o Hayat Benim. Tenemos una maravillosa serie turca que actualmente pueden encontrar en YouTube, completamente en español. Pero pónganme mucha atención, porque esta es la serie más larga de este video. Estamos hablando de 401 capítulos, todos en español.
Te dejaré la lista de todos sus capítulos en la descripción de este video para que no te pierdas y la puedas ver tranquilamente desde tu hogar los días que tú quieras. Ya te explico de qué trata por si te decides verla. La historia se centra en Bahar, una joven humilde que vive en Estambul con la familia que siempre creyó que era la suya. Trabaja en una pastelería, ayuda en casa y hace todo lo posible por salir adelante. Aunque muchas veces siente que por más que se esfuerce, nunca es suficiente. Pero Bahar no sabe es que en realidad, ella es la hija biológica de Mehmet Emir Atahan, un hombre muy rico al que nunca ha conocido, ya que su abuelo materno nunca quiso que Mehmet Emir supiera que su hija había quedado embarazada. Así que tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de Bahar. La entregó en secreto a sus propios sirvientes para que la criaran lejos de su verdadera familia. Bahar creció sin saber absolutamente nada. Para ella, aquella era su familia, su casa y su vida. Pero los años pasan, y antes de morir, su abuelo intenta corregir el enorme error que cometió. Quiere revelar finalmente quién es Bahar y devolverle la verdad que le habían ocultado durante toda su vida. Pero de repente, tiene que enfrentarse a una familia que no conoce, a personas que quieren impedir que descubra la verdad y a un pasado que le fue arrebatado desde que nació. Y aquí aparece Atesh. Él se convierte en una persona fundamental para Bahar. No solamente porque la ayuda a descubrir quién es en realidad, sino porque termina siendo uno de los pocos hombres que realmente cree en ella y está dispuesto a protegerla. Y créanme, esta no es una historia donde descubrir la verdad significa que todos van a recibirla con los brazos abiertos. Porque algunas verdades pueden tardar años en salir a la luz, pero cuando finalmente aparecen, pueden cambiar la vida de todos. Número 4. Doganin Kanunu. Las leyes de la naturaleza. Encanta las actuaciones de Alperen Dumas. Tienes que ver esta serie. Actualmente va por el capítulo 8, así que todavía estás a tiempo de ponerte al día. Pero antes de correr a verla, déjame contarte algo que me llamó muchísimo la atención. En el puesto número 4, tenemos una nueva serie turca que mezcla romance, comedia y una venganza que podría terminar convirtiéndose en amor. Te presento a Doğa y Yaman, dos personas que se odian muchísimo. Sin embargo, ella no entiende por qué él la trata con tanta frialdad, y él parece decidido a mantenerla lejos de su vida. Ella intenta acercarse y descubrir qué está pasando, pero Yaman tiene muy claro que no quiere perdonarla. Lo que más rabia le da a ella es que no entiende de dónde viene todo ese odio. Él solo le interesa en hacerle experimentar las dificultades de la vida que él cree que ella nunca ha tenido que enfrentar. La pone los trabajos más pesados de la granja. Pero Yaman comete un pequeño error. Subestima a Doğa, porque ella, en lugar de rendirse, decide demostrarle que puede aguantar. Y cuanto más intenta él hacerla desistir, más tiempo terminan pasando juntos. Y aquí empieza el problema para Yaman, porque una venganza que debía mantenerlos alejados termina convirtiéndose en la razón por la que empiezan a conocerse de verdad. Número 3. Madre. Anne. ¿Hasta dónde llegarías para salvar a un niño que no es tuyo si supieras que nadie más está dispuesto a protegerlo? Zeynep no era la madre de Melek, era su profesora. Pero cuando descubrió lo que aquella niña estaba viviendo en su propia casa, decidió arriesgarlo todo para salvarla. Esta es la historia de Zeynep, una joven profesora que llega como sustituta a una escuela y allí conoce a Melek, una pequeña de apenas 7 años. A simple vista, Melek parece una niña alegre y cariñosa, pero Zeynep comienza a notar algo que los demás no quieren ver. Detrás de esa sonrisa hay una niña que está sufriendo. Y cuando Zeynep descubre hasta dónde llega el abuso, entiende que quedarse de brazos cruzados podría costarle la vida a la pequeña. Entonces toma una decisión desesperada.
decide hacer creer al mundo que Melek ha muerto y se la lleva lejos de allí. Para todos los demás, la niña ha desaparecido. Pero para Zeynep comienza una nueva vida. En Estambul, ambas empiezan a vivir como si fueran madre e hija. Y aunque Zeynep no la trajo al mundo, poco a poco, comienza a ocupar el lugar que Melek más necesitaba, el de una persona que la protege, la escucha y, sobre todo, no la abandona. Pero esta felicidad no dura demasiado. Su madre biológica descubre que Melek sigue viva y consigue recuperarla. Sin embargo, la profesora se niega a rendirse hasta tener a Melek de vuelta con ella. La serie está en español, con todos sus capítulos en YouTube. Número 2. Señora Dila. Dila Hanım. Esta serie turca puedes encontrar en YouTube. Y créanme que la historia vale la pena, porque aquí tenemos amor, venganza y un secreto que puede destruirlo todo. Dila llevaba una vida tranquila junto a su esposo, İhsan, hasta que un conflicto entre familias por unas tierras termina en tragedia. Su marido es asesinado, y Dila queda completamente destrozada. Ella jura encontrar al responsable y vengarse. Por eso regresa al campo y toma las riendas de los negocios de su familia, decidida a enfrentarse a la familia que considera responsable de la muerte de su esposo. Luego Dila conoce a un hombre llamado Yavuz, y sin imaginarlo, Dila comienza a enamorarse de él. Él también empieza a sentir lo mismo por ella. Sin embargo, Dila descubre que el hombre del que se enamoró es precisamente el hombre que ella juró vengar. Ahora Dila tendrá que decidir entre el amor que siente por ese hombre y la promesa que hizo por la muerte de su esposo. Y esa es precisamente la parte que hace que esta historia sea tan atrapante. Ella no tiene que elegir simplemente entre dos hombres, tiene que elegir entre el amor y la venganza. Número 1. Veliaht, el príncipe heredero. Terminemos este video con una recomendación que sinceramente creo que merece mucha más atención. Solo les voy a decir algo. Es de esas producciones que empiezas pensando, vamos a ver qué tal. Y unos capítulos después ya estás completamente atrapado. Cuando la vean, van a notar algo que no siempre encontramos en las series turcas. Un guión que respeta la inteligencia del espectador. Los personajes tienen profundidad. Las decisiones tienen consecuencias y las emociones no aparecen simplemente porque el guión las necesita. Todo tiene un motivo. Y eso hace que constantemente estés intentando entender a los personajes, descubrir sus intenciones y preguntándote qué van a hacer después. Pero hay algo que para mí confirma cuando una serie realmente funciona. Terminas un capítulo y automáticamente quieres saber qué ocurre en el siguiente. Y Veliaht consigue exactamente eso. Así que esta vez no voy a contarles más. Denle una oportunidad. Véala sin saber demasiado, y después me cuentan si entendieron por qué quise recomendársela. Y si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que estés atento al minuto en que subamos un nuevo video. Sin más que agregar, nos despedimos de ustedes y les deseamos un excelente día. Nos vemos en el próximo video.